En nombre de Dios y de la Patria, damos inicio a la sesión extraordinaria de la Comisión de Seguridad, hoy lunes 3 de marzo. Partimos. Uy, que sonó de lucha la campana. Sonó post-vacacional. Señor secretario, solicito que dé lectura a la cuenta, por favor. Gracias, presidente. Tenemos una cuenta muy breve. Es una respuesta de la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, señora Heidi Berner, que da respuesta a un oficio enviado por esta comisión, fruto de del viaje que hizo esta misma comisión al norte de Chile. En ella contesta la señora subsecretaria de Hacienda que es competencia propia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública la destinación relativa a un menor monto de recursos económicos en el cumplimiento de funciones críticas por parte de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública que se desempeñan en la macrozona norte, razón por la cual entiendo yo que debe remitirse entonces la solicitud de información directamente al Ministerio que la subsecretaria señala, señala no tener competencia en esa materia. Eso es todo en materia de cuentas, señor presidente. CSP 70, remitido el 12 de septiembre para llegar al 29 de enero, justo antes del receso, y tiene que ver con lo que se planteó en la comisión que se celebró, la sesión que se celebró el 29-30 de agosto en la ciudad de Arica, donde distintas autoridades de las naciones gremiales y organizaciones sociales dieron su parecer respecto de los recursos con que estarían contando las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Muy bien. Está disponible para ustedes el oficio del secretario. Antes de iniciar la tabla, estimados colegas, quiero recordarles que esta semana la comisión sesiona en la región de los ríos los días jueves y viernes. El jueves en la tarde, adelante, señor Collao, don Rafael. El día jueves en la tarde sesiona para exposiciones de temas de interés nacional y también del sur de Chile, de la macrozona sur. Tienen confirmada su asistencia, entiendo, lo podremos verificar en todo caso, pero hasta antes del receso estaba confirmado el fiscal nacional, estaba confirmado el director de la Agencia Nacional de Inteligencia y estaba también confirmado el director general de la PDI. De la PDI. Hasta ahí teníamos confirmado y entiendo que producto de un proyecto que hoy día está ingresando, que acaba de ingresar esta mañana a la mesa del Senado, que tiene que ver con una nueva modificación muy sustantiva del escalafón de la PDI, de ser destinado mañana por la mesa y ratificado por la sala a esta comisión, lo pondremos de inmediato en tabla para ser informado por el Ministerio del Interior con la autoridad que corresponda asistir el día viernes en Valdivia. Dicho esto, el jueves en la tarde, colegas, tenemos en Valdivia las exposiciones sobre temas nacionales y de macrozona sur de las autoridades que acabo de mencionar, y el viernes en la mañana sesión legislativa. En primer lugar de la tabla, de ocurrir lo que acabo de mencionar, estarían las exposiciones del Ministerio del Interior y también de la PDI, por cuanto el director general podría quedarse para ese día para defender el proyecto que va a ser escuchado por la comisión, y luego el proyecto que originalmente debíamos despachar, y esa era la tabla, que va a ser hoy día también conversado, luego de las exposiciones del Ministerio Público y también del Ministerio del Interior, que tiene que ver con agravante. Se ha excusado a la sesión el fiscal nacional y también el director de crimen organizado, pero está la subdirectora con nosotros, exactamente, la señora Tania Gajardo, con el aplauso de los senadores Moreira y Osandón, cuyo respaldo tiene. Ya lo hemos instruido.
Lo hemos instruido con la firma unánime. Sí, así es. Muy bien. Espero, colegas, que puedan asistir a la sesión en la región más linda de Chile, decimos nosotros, pues se va a enojar. Jueves y viernes. Sí, está confirmado el senador Quintana, la senadora Bodanovich y el senador Flores y el senador Durana. O sea, entiendo que sí, él lo había confirmado antes del receso. Bueno, y si no, usted viene de Puerto Montt y lo representa la comisión, ¿no? Va a ser... No, por supuesto, está autorizado por régimen interior ya desde enero. ¿Ah? No sé si el senador Sandón va a poder ir o está todavía en sus menesteres. A Temuco. Lo que pasa es que el día jueves no hay vuelo en Valdivia, o está en remodelación el aeropuerto. No, desde Valdivia, y hay vuelo. Hay un vuelo que están tomando por la van que dispone la comisión y el equipo. Van a tomar el vuelo a las 5 de la tarde desde Temuco, o a las 4 de la tarde de Temuco. Pero hay un vuelo de Valdivia al mediodía, que lo podemos ver. No lo sé, pero te lo averiguo. Lo vemos. Lo vemos. Muy bien. No, por esa razón el equipo viaja el miércoles en la tarde. Muy bien. Tenemos aumento de volumen, notoriamente. Sí, no, hay espacio. Y el corazón es grande en la región. Sí, por favor. Nescafé grande. Bien, iniciamos entonces. Si pueden bajarle un poquito el volumen, pues se está acoplando además. Un poquito nomás. Un poquito. Por ahí. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señores Quintana, la señora Bodanovich y los señores Durana, Flores y Osandón, o sea, la comisión completa, que busca el Código Penal para considerar como circunstancia agravante el ingreso clandestino al país, de acuerdo al boletín 17.026. Está con nosotros la señora subdirectora de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas, doña Tania Gajardo, y le ofrezco de inmediato la palabra. Saludamos al senador Castro. Bienvenido, senador, a esta comisión. Muy bien. Lo esperamos, senador Moreira. Doña Tania, entiendo que tiene un PowerPoint. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que era un poco ayuda a memoria para mí, pero creo que puede ser ilustrativo en algunos puntos respecto del tema a debatir hoy. Primero, respecto de los objetivos que están señalados en el mensaje, el Ministerio Público comparte dicho objetivo. La criminalización de la migración irregular fue derogada hace poco tiempo en Chile, el año 2022, y ahí lo que se derogó específicamente fueron los delitos de ingreso clandestino y fraudulento. Y esto es sabido por todos, pero yo creo que algo que puede aportar a la discusión en cuanto a fortalecer este proyecto de ley es estas cifras que dan cuenta de qué pasaba con estos delitos de ingreso clandestino y fraudulento en los últimos 5 años que fueron delito en Chile. De un total de 9.776 ingresos por estos delitos, más de la mitad se aplicó facultad de no inicio. Ya, o sea, ni siquiera archivos, facultad de no inicio de la investigación. Después, del 2018 al 2022, los últimos 5 años de vigencia de ambos tipos penales del Decreto Ley 1094. ¿Ya? En segundo lugar, los archivos eran sobre los 1.100. Se está acoplando otra conversación en el audio. Sí, estamos siendo interferidos. Ahí. ¿Me dispo Churros Café 22? ¿No tenemos un problema con el audio? Vamos a suspender un minuto, por favor. Parece que demasiada transparencia. Se está acoplando. Sí. Transparencia. Así es, apertura. No, es Álvaro Pavé.
Muy bien. Puede continuar. Muchas gracias. Decía que respecto de los números en el delito, los delitos de ingreso clandestino y fraudulento, los últimos 5 años de vigencia, más de la mitad se aplicaba una salida de facultad de no inicio. Esto para demostrar, la verdad es que estar muy de acuerdo con el mensaje del proyecto de ley que señala la importancia de dar un lugar al ingreso irregular dentro de un agravante y no necesariamente de volver a tipificarlo como delito. En segundo lugar, los archivos, más de 1.000 de esos 9.000 casos, y las sentencias condenatorias, que esto también es bastante ilustrativo, tan solo fueron 17 en los últimos 5 años de vigencia de estos tipos penales, ¿ya? Entonces, con estos números, sobre todo, mostrar el por qué con cifras el Ministerio Público está muy de acuerdo con lo señalado en el mensaje que dio origen a este proyecto de ley. Luego, luego de señalar esto, en segundo lugar, un tema que sí, como Ministerio Público queremos destacar es cuál tendría que ser, como para preocuparse de ello, la conexión entre el ingreso y la ejecución del delito. Nosotros pudimos mirar en legislaciones comparadas, como bueno, en España, en Italia, en Francia y en Estados Unidos, las agravantes de permanencia ilegal, que es distinto a la de ingreso clandestino o ilegal, están siempre relacionadas con las dificultades de identificación del autor o con la facilitación de la ejecución del delito. Entonces, tal cual está hasta la fecha expresada la agravante, es más difícil encontrar esa vinculación, ya que no se señala específicamente, como en otras agravantes en legislaciones comparadas, que esto haya facilitado la ejecución del delito o haya imposibilitado o demorado la identificación del autor, más bien demorado, porque imposibilitado no lo habrían encontrado para juzgarlo. Entonces, respecto de ello, vamos a hacer una propuesta, con permiso aquí de la venia del presidente al final de la exposición, pero encontramos algunas otras observaciones que quizás pudieran ser útiles en la discusión. La primera de ellas es que, de acuerdo a cómo está descrito, se utiliza el término clandestino para describir la agravante. El término clandestino está derogado dentro de la derogación del Decreto Ley 1094 y no es un vocablo que se utilice actualmente en la Ley 21.325. Por lo tanto, eso podría llegar a generar problemas de interpretación para el juez penal al momento de tratar de comprender qué significa un ingreso clandestino. Estaríamos frente a un elemento normativo de un agravante que no va a encontrar su descripción en alguna ley vigente porque el Decreto Ley 1094 fue derogado, que era donde se aludía a este vocablo. Además, en el Decreto Ley 1094, el término ingreso clandestino tenía 2 acepciones, no era unívoca. Una acepción eran los ingresos por pasos no habilitados y otra eran los ingresos por pasos habilitados de manera oculta. Por lo tanto, tampoco es tan sencillo señalar que simplemente uno debiera pensar que el ingreso clandestino es aquel que regulaba el Decreto Ley 1094. En ese sentido, quizás podría ser un poco más sencillo para un juez penal utilizar el vocablo ingreso ilegal, que sí está descrito a propósito del 411 bis en su inciso final, y esto fue incorporado por la Ley 21.325, o sea, una incorporación reciente. Y en él se señala que por entrada ilegal se entenderá el paso de frontera sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente a Chile. Y esto además incorpora los ingresos fraudulentos, porque cuando uno utiliza el vocablo ingreso clandestino, podría entenderse que quedan fuera los ingresos fraudulentos, porque este era otro tipo penal del Decreto Ley 1094. Ya, entonces ese sería un primer punto que como Ministerio Público queríamos observar en esta ocasión. Luego, respecto de
que la agravante tal cual está planteada a la fecha no establece un vínculo entre el ingreso y la ejecución del delito, ni tampoco algún límite temporal entre ese ingreso y la ejecución del delito. Podría pasar situaciones problemáticas en las que, por ejemplo, una persona realiza un ingreso ilegal, clandestino o fraudulento, está durante 5 años en Chile intentando regularizar su situación migratoria y al año número 6 comete un delito. Pero al año número 6, cuando comete el delito, ese sujeto, como ya inició un proceso de regularización, ya es una persona identificable por el Estado, al mismo nivel que un chileno. Y ahí ese ingreso irregular no tiene un efecto de dificultar la identificación del sujeto activo del delito. Esa situación, que tal cual está planteado al momento la agravante, podría ser una situación desproporcionada en la cual tuviésemos problemas de inconstitucionalidad con la agravante, podría solucionarse si es que uno plantea la agravante vinculada a la dificultad para identificar al autor o a la facilitación de la ejecución del delito, como se plantea en legislación comparada. Otra observación es respecto de la deportación posterior al cumplimiento de la pena privativa de libertad. Esto está expresado en el proyecto de ley de tal manera que en todos los casos pareciera que una vez cumplida la pena la persona debe ser deportada. En esto uno debiera entender que siempre debe cumplir la pena privativa de libertad. El problema que podría suscitarse acá es cómo podemos conciliar esto con el artículo 34 de la Ley 18.216, en cuanto existe la posibilidad de que las personas condenadas, tal cual ustedes lo están mirando ahí, ¿cierto?, a ciertas penas y que son extranjeros que no tienen residencia legal en Chile, puedan sustituir su pena privativa de libertad por una expulsión. Esto es algo que también habría que resolver, porque la verdad es que también de alguna manera esto facilita el que las cárceles no estén tan colapsadas. En algunas situaciones es un aliciente para ese problema. Por último, el último ámbito de observación tiene que ver con que las infracciones de ingreso ilegal, me refiero a las infracciones administrativas de la Ley 21.325, no son aplicables a niños, niñas o adolescentes. Entonces, ¿les sería aplicable el agravante una vez que son adultos si su ingreso irregular fue mientras eran niños, niñas o adolescentes? O bien, ¿les sería aplicable el agravante si cometen un delito entre los 14 y los 17 años? Es un tema porque la Ley 20.084 tiene ciertas directrices, ciertos principios que seguir respecto a la responsabilidad penal adolescente y si nuestra legislación administrativa no sanciona a los niños, niñas y adolescentes por las infracciones de ingreso ilegal, quizás podría haber un problema ahí con que el agravante se les aplique una vez adultos o adolescentes cuando han ingresado antes de la mayoría de edad. Quizás se puede resolver aplicando la agravante a aquellas personas que ingresan ilegalmente siendo adultos, porque además uno entiende que ahí tomaron la decisión. Si son niños, niñas o adolescentes, probablemente vienen acompañados de un adulto que toma la decisión, o a veces ingresan solos justamente porque sus propios padres o cuidadores los mandan a cruzar la frontera solos. Entonces, para ir concluyendo, el objetivo de castigar más severamente a quienes se valen de una situación de clandestinidad por su ingreso ilegal al país es un objetivo muy valorable para el Ministerio Público. Además, se observa en esta agravante un injusto propio distinto de la sola entrada ilegal, que es una infracción administrativa en nuestro país. Nos vamos a permitir, presidente, proponer alguna fórmula que pudiera resolver alguna de estas observaciones. Perdón, pero que no te veía. Podría ser de la misma manera como estaba descrito, pero
agregando la finalidad que les señalaba hace un momento, que sí están en las legislaciones comparadas, de cometer el delito valiéndose de la dificultad de identificación del autor derivada del ingreso ilegal al país. Ahí también uno salvaría el problema de utilizar el vocablo clandestino cambiándolo por ilegal, o si éste facilita la ejecución del mismo, en cuyo caso ahí ya está igual como está en el proyecto de ley, la pena será aumentada en 2 grados más la accesoria de deportación una vez cumplida la privativa de libertad, sin perjuicio, le agregamos ahí, del artículo 34 de la ley 18.216 cuando corresponda. Es decir, que todavía exista la posibilidad para el juez de aplicar una expulsión en vez del cumplimiento efectivo de la condena en Chile. Eso por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Tania. Saludo también a don Rafael Collado, asesor legislativo del Ministerio del Interior, que pide la palabra y se lo otorgamos. Gracias, presidente. Quisiera hacer un comentario en relación a lo que acaba de informar la subdirectora Gajardo. Existen 2 indicaciones, una de su propia autoría, presidente, y otra del senador Quintana al proyecto de ley. Creo que entre ambas resuelven bastantes de los puntos que el propio Ministerio Público ha señalado. A ver, en el caso de lo primero comentado por Tania, indica el senador Quintana, presidente, que la nueva agravante, que de hecho es sustitutivo en este sentido, es agregar una que diga lo estoy buscando en este momento, justo ahora lo perdí, porque lo tenía aquí, dice haber ingresado por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio para cometer un delito asignado con pena de crimen. Se elimina la referencia a clandestinidad en la indicación del señor Quintana. Se establece la idea de que es ingresando por un paso no habilitado y también o eludiendo el control migratorio. Sobre la fraudulencia, al menos desde la perspectiva del Ministerio del Interior, existe el delito de uso malicioso de instrumento público y instrumento privado. Y respecto a la indicación del senador Flores, en el segundo inciso, se dice se excluirá de la aplicación de dicha agravante a quienes hubiesen ingresado por un paso no habilitado siendo menores de 14 años. O sea, el senador Flores hace cargo de la segunda parte de los comentarios del Ministerio Público. Entonces, en ese sentido, me parece que se empiezan a alinear las ideas. Como lo dijimos la primera vez que vinimos como ministerio, a nosotros nos interesa este proyecto por cuanto distingue de mucho mejor manera que la creación de un delito, la situación de utilización de los pasos no habilitados como circunstancia que es utilizada por algunas personas para cometer delitos. Ingresar al país por pasos no habilitados es una cosa, pero valerse o prevalerse de esa circunstancia para favorecer, aumentar, en ese sentido estamos de acuerdo con el Ministerio Público, presidente, en el sentido de que es un injusto propio. Es decir, añade más reproche que el delito cometido. Y para eso son las agravantes. Las agravantes son para añadir reproches, son para añadir pena a las personas que cometen los delitos, prevaleciéndose de una superioridad, de la clandestinidad. Y lo más importante, presidente, es que esta agravante no es una agravante que busca criminalizar la migración, porque es para todos. El chileno que ingrese por paso no habilitado para cometer un delito en Chile también va a ser sancionado con esta agravante, no solo el migrante. A diferencia de lo que puede ocurrir con el delito de ingreso clandestino o de migración. Finalmente quiero hacer presente una circunstancia, presidente. Se tramita en paralelo con este proyecto de ley un proyecto que nosotros denominamos como el misceláneo de migraciones, que se encuentra en este momento en segundo trámite, partiendo segundo trámite en la Comisión de Gobierno Interior del Senado. En ese proyecto de ley, el Ejecutivo ingresó una indicación en relación a una norma aprobada en primer trámite que decía relación con un agravante que, como por su intermedio comentaba la subdirectora Gajardo, busca sancionar la estadía ilegal en el país o la estadía clandestina. Nosotros no estamos de acuerdo con esa figura, nos parece mucho mejor esta, y por lo tanto ingresamos una indicación que se parece bastante a la que ingresó el senador Quintana en este proyecto. Nosotros como Ejecutivo muchas veces ingresamos indicaciones a 2 proyectos que están siendo tramitados
por el apuro, por la necesidad de que salga pronto, lo hicimos en carrera policial, lo hicimos en Ministerio de Seguridad, o sea, muchas veces se presentan indicaciones en distintos proyectos porque el interés es que salga lo antes posible y el compromiso del Ejecutivo es obvio que si este proyecto avanza con rapidez, dado que es de artículo único y que pasa a segundo trámite y rápidamente, nosotros dejaríamos de lado la indicación que presentamos en el otro proyecto y lo haríamos ver en la Comisión de Gobierno Interior de que esto ya está resuelto por la Comisión de Seguridad. Ese es el compromiso que hemos realizado siempre en todos los proyectos de ley. Vamos a hacerlo nuevamente. Ahora estamos ingresando una indicación que tiene que ver con un compromiso que tomamos con esta comisión. Cuando creamos el Ministerio de Seguridad Pública, nosotros nos comprometimos a hacer una flexibilización de la carrera de carabinero. Ya, esa indicación va a ser presentada en un proyecto de expedición preferente que está en segundo trámite y en otro de carrera. Y lo que salga primero, bueno, eso será lo que será ley y lo demás tendremos que renunciar a esa nomenclatura. No vamos a hacer dos agravantes al mismo tiempo, sino que lo que quiero manifestar, presidente, es que somos conscientes de la duplicidad y queremos que exista porque queremos que en cuanto antes salga, y lo que sí, estamos muy de acuerdo con el texto de la indicación sustitutiva del senador Quintana porque se parece mucho a la del Ejecutivo. En ese sentido, como en eso estamos muy de acuerdo con el senador. Muchas gracias, Rafael. Aprovecho de hacer una pregunta. Está el autor de la indicación, el senador Quintana, y entiendo, la del Ejecutivo no está ingresada, me dice, ¿no? Claro, pero está en el otro proyecto. Aquí no ha ingresado, sino que estarían por apoyar la modificación. Ahora, lo que me pasa con esta indicación es que de alguna manera sale de la idea matriz del proyecto, porque el proyecto con artículo único lo que tiene es castigar con un agravante a aquella persona que cometa delito y que en el momento de la comisión del delito haya ingresado ilegalmente al país, sea nacional o sea extranjero. Por lo tanto, si leo bien, dice: no se aplicará esta circunstancia a la persona que con anterioridad a la comisión del delito hubiese ingresado al territorio nacional por paso no habilitado utilizando documentos de identidad falsos. Y ahí tenemos un tema entonces, porque si no se empieza a modificar la idea matriz. Rafael. Gracias, presidente. Efectivamente, la indicación del senador Quintana contiene dos normas. Dos. La que leí, que dice relación con la nueva versión de la agravante, que en el fondo el señor Quintana presentó un proyecto de ley con un formato de agravante, después ingresó una indicación que sustituye por otra agravante, pero al hacerlo también ingresó una figura nueva, que tiene que ver con la no aplicación de un atenuante bajo el mismo contenido. Y lo hace de una forma que es interesante porque, si lo entiendo bien, y está el autor acá de la moción que lo podrá explicar, pero lo que entendió el Ejecutivo es que lo que plantea el senador Quintana por su intermedio, presidente, es que para los simples delitos, para no afectar la pena de la expulsión judicial, porque la pena sustitutiva de que una persona pueda ser expulsado del país y no cumplirla en Chile, existe solamente para los simples delitos, es decir, hasta 5 años. Si nosotros agravábamos todos los delitos, el problema era que delitos que eran simples delitos por la agravación que provocaba el atenuante no iban a poder ser objeto de expulsión judicial, porque iban a superar el plazo. Dado eso, para evitar ese riesgo de que eso se judicialice, es que entendemos que el senador Quintana lo que hizo fue dejar la agravante para los crímenes que nunca pueden ser objeto de expulsión judicial, siempre se tendrá que cumplir la pena en Chile, y la pena de los simples delitos simplemente no va a poder ser atenuada. Es decir, lo que no va a poder ocurrir es que debido a la legislación que estamos haciendo tengamos que mantener a personas que podrían haber sido expulsadas en las cárceles chilenas. Ese es, entiendo que es el objetivo que buscó el senador, pero bueno, está acá el autor, es la interpretación que tiene el Ejecutivo de la duplicidad de no atenuante y agravante. Sería importante despejarlo porque la idea original del trámite era poder escuchar la exposición del Ministerio Público, del Ministerio del Interior y luego poder votarlo en la sesión en terreno. ¿Tenemos que despejar eso? ¿Sí? Muy bien. Y por otro lado, tenemos una propuesta por parte del Ministerio Público que me gustaría que, al alero de lo que acaba de señalar Rafael, pudiéramos contextualizarla y ver si somos compatibles, porque
una propuesta que hace el Ministerio Público tendría que transformarse en una indicación, que en este caso, siendo artículo 1, tendría que ser sustitutiva, y veamos cómo enganchamos las cosas, digamos. O sea, tenemos que suscribirla nosotros, si es que estamos de acuerdo, ¿no? Así que, bueno, vuelvo a reabrir un poco las exposiciones para ver si, tanto que la indicación del senador Quintana es acompañada por el Ejecutivo y el Ministerio Público tiene su propia versión de artículo único, ver cómo compatibilizamos aquello para ver si lo podemos resolver ahora o para la sesión del día jueves, del día viernes, poder tenerlo despejado y que sea lo que vayamos a votar. En todo caso, igual tenemos un pequeño espacio para el debate, digamos, y ver si estamos en condiciones de votar. ¿Sí? Les dejo abierta la palabra. Colega senadores, colega Quintana. No, yo simplemente recoger lo que ha señalado el Ejecutivo, señor Presidente, señor intermedio, y efectivamente la línea que hemos buscado seguir, digamos, dejar cubierta la agravante para los delitos de mayor afectación y que en los simples delitos no puede haber una atenuante. Yo creo que de esa manera se cumple el objetivo que este proyecto se presentó y además recoge también el espíritu de muchas de las intervenciones que acá se plantearon, el Ministerio Público, también la Defensoría y algunos especialistas. Así que estamos de acuerdo. Hago un comentario respecto a lo que señaló el senador Quintana. No tendríamos, de acuerdo a lo que señala la Secretaría, y pregunto a Juan Pablo si efectivamente es eso, no tendríamos problema con el agravante, el componente de la indicación del agravante planteado el senador Quintana. Sí podríamos tenerlo con el atenuante, porque no está en el proyecto original y por lo tanto sale de la idea de matriz, y en ese caso tendríamos que revisar y evaluarlo y votar la admisibilidad si es que fuera el caso. Pregunto, señor secretario, ¿o no? Sí, señor presidente, en relación a esa indicación habría una eventual situación de excederse la idea matriz del proyecto, tendrían que o bien retirarse o tal vez el caso de ser considerada, como es mi impresión, de exceder la idea matriz, debiera ser declarada inadmisible por ese concepto, pero si no tendría que someterse a votación por parte de la comisión esa propuesta. En relación a la segunda parte, como usted señala de la indicación, esta cabe perfectamente dentro de las ideas matrices y no habría problema en que sea votada directamente, la parte que se refiere a la agravante. Al agravante. Sí. Bueno, tenemos esa, yo no sé si será dificultad, pero a lo menos hay un téngase presente por parte de la Secretaría, es su rol, donde nos dice que tenemos que resolver, digamos, la pertinencia del atenuante, aun cuando pudiera ser absolutamente razonable, digamos, desde el punto de vista de la aplicación, pero tenemos un proyecto que no la señala y por lo tanto no nos permitiría tan fácilmente incorporarla, a no ser que tomemos la decisión política de votar la admisibilidad y hacerlo, y eso lo haríamos en Valdivia. Ahora, pregunto, colegas, ¿cómo seguimos? Porque tenemos una propuesta de artículo por parte del Ministerio y hay una también propuesta de acompañar la indicación del senador Quintana por parte del Ejecutivo. Yo no sé si ustedes dos han estado conversando mientras tanto para ver cómo compatibilizamos ambas cosas. La cancha está abierta y por lo tanto podemos tener ese debate para mejor proceder. No tenemos inconveniente en eso para transformarlo en una indicación suscrita por los mismos autores que somos los 5 miembros de esta comisión. Pregunto. Doña Tania. Señor presidente, sí, algo que de todas maneras nosotros creemos que puede contribuir a resolver este problema. Porque es real que si es que se aplica 2 grados más a todas las personas, la 18.216 en su artículo 34 quedaría inaplicable en estos casos. Entonces, es algo que de todas maneras puede también mejorar la situación en este ámbito, pero sí en la agravante que era la discusión central, la propuesta de describirlo para cometer, esto como
una observación más bien de legislación comparada, quizás es más claro si es que uno utiliza la misma fórmula de otras legislaciones, que es la que se propone facilitar la ejecución del delito o dificultar la identificación del autor. Estas dos situaciones son aquellas que se han recogido en otras legislaciones y son menos problemáticas porque son más claras para un juez. Si el agravante se señala que ingresó ilegalmente para cometer un delito, para el juez la pregunta va a ser: ¿está probado que realmente ingresó con el único objetivo de cometer un delito? Y puede terminar siendo bastante más difícil su aplicación que si se señala específicamente qué es lo que sucedió debido al ingreso ilegal. Y aquí también puede ser útil quizás un dato respecto de los casos más conocidos mediáticamente quizás del último tiempo, en donde hay autores que han entrado de manera ilegal al país. Acá realmente ha habido un aprovechamiento de esa clandestinidad y ese es el injusto distinto a al solo ingreso irregular, el valerse de la situación del ingreso clandestino. Entonces quizás puede ser un poco más claro si es que a la comisión le hace más sentido este tipo de redacción. Muchas gracias, señor presidente. Ok, tenemos otra situación que debemos también resolver y tiene que ver con lo que el proyecto contempla, que son los mayores de 14. Y los menores de 14, ya sabemos que la idea de no contemplarnos en este proyecto es por la responsabilidad de los padres más que la responsabilidad de los propios niñas y niños, ¿no? Senador Moreira. Sí, mire, la verdad que yo no soy miembro de esta comisión, pero sí que estoy informado de lo que ustedes están haciendo. Yo creo que pues tiene fundamento lo que ustedes puedan señalar sobre el cambio de la edad, en cuanto pasan a ser los niños de 14 años, ¿no es cierto? De 14 años hacia abajo, o sea, de 14 años si rebajamos la edad penal, eso es, ¿no es cierto? Ya, es que, mi pregunta es esto. Si hoy día la sociedad está cambiando, la violencia es mucho más dura que en el pasado, donde se usa hoy día a jóvenes, a niños, como carne de cañón o como escudo de la delincuencia, y generalmente la violencia suscitada o llevada adelante por estos jóvenes de 16 años, con armamento y todo, ¿cuál es la razón fundamental de responsabilizar solo a los padres, si al final a los padres no le pasa absolutamente nada? Porque entonces tendría que, si hubiera una sanción penal para los padres, estarían todos presos, porque es mucha la gente. Y el otro tema, como se está hablando de delincuencia, que quizás no tiene mucha relación, pero sí que tiene relación en esto. En Chile se ha instalado, producto de la inmigración, una violencia inusitada, el sicariato, como ustedes saben, la tortura, una delincuencia que desarrolla una violencia inusitada. En el fondo lo grafico que uno le puede entregar hasta la llave del auto para que se lo roben, para que se lo lleven los delincuentes, e igual agreden y hasta pueden disparar. Y yo creo que hoy día más que nunca la educación de prevención de la delincuencia cuando ocurren estos hechos es que uno sea lo más asequible en la medida de lo posible, porque si no, usted vio lo que sucedió recientemente en Chicureo, que asesinaron a un señor que tiene descendencia francesa, muy conocida, es porque le tocó. Entonces hoy día la delincuencia aquí en Chile es una cosa de suerte, le puede pasar a cualquiera, porque muchos de estos delincuentes son inmigrantes venezolanos o colombianos y por supuesto chilenos. Pero yo lo que quiero decir, para que quede claro y no se malinterpreten mis palabras, yo no estoy subestimando, no estoy de alguna manera estigmatizando la inmigración, pero hay un porcentaje de esa inmigración importante que ha sido una inmigración que viene a buscar una
esperanza de mejor vida que en su propio país, como el caso de los venezolanos por la dictadura venezolana, pero los otros vienen a delinquir. Y eso mismo, con esto termino, eso mismo ha pasado con la visa waiver, porque a nosotros nos falta mayor fiscalización de quien sale, porque ellos siempre buscan la fórmula para ellos evadir la ley, acceden a la visa waiver y van solamente a delinquir a Estados Unidos. Y hoy día eso, si bien es cierto, todavía el presidente Trump no nos ha dado la mala noticia y espere que no las dé, pero esas son las cosas que están pasando en Chile. Entonces vamos a tener un Ministerio de Seguridad, se valora. Hay normas estrictas para la Fiscalía en la investigación y lo demás, lo más duro lo voy a decir mañana en la sesión que tenemos, en que va a venir seguramente el fiscal. ¿Viene mañana, no es cierto? Sí. ¿Viene mañana? ¿Tampoco? Ah, viene solo el Ministerio de Justicia, no viene el fiscal. Ah, ya. Ya, bueno. Pero usted va a venir mañana. Ah, ya. ¿Pero invitaron al fiscal? No, es otro proyecto. Es de los menores, pues. Sí. Mañana el tema de que cuando cometen un delito, claro. Sí. Ya, no, pero me refiero a la sala. Mañana en la sala, en el segundo lugar, hay un proyecto de seguridad que dice relación con que es un agravante en la sala, es un agravante que cuando la persona está en una situación irregular en el país, sea un agravante para la sanción a través de un proceso judicial, que eso se considera cuando están en situación ilegal. Entonces yo pensé que venía también el fiscal. Ya. Mañana el segundo proyecto, el primer proyecto, el segundo proyecto del monumento al presidente. Mañana. Bueno, al presidente Piñera. Fortalecimiento del Ministerio Público. Bueno, entonces lo que te quiero decir, eso es lo que yo siento en la gente y lo que te preguntan. ¿Por qué esta cosa se mantiene? ¿Por qué defienden a estos niños, pero no con mala intención? Si estos niños son violentistas, son asesinos, muchos de ellos. Pero no metamos todo en el mismo saco. Eso es lo que yo quería preguntarle por su intermedio, presidente. Le agradezco toda su atención y yo quería que si me pudiese responder la inquietud nuestra invitada. Muchas gracias, senador Moreira, muy claro su planteamiento. Mire, bueno, le voy a dar la palabra a Tania de todas maneras para que responda, pero aquí tenemos, hay un par de escenarios que tenemos que despejar de aquí al viernes. El primero, que es la incorporación del atenuante. Con el agravante no tenemos problema. Lo segundo, que tiene que ver con que hoy día, de aprobarse este proyecto, el agravante se aplica a todo ciudadano que haya ingresado ilegalmente. Y entonces ahí surge la inimputabilidad de los menores de 14 en cualquier parte y sobre todo en la legislación nacional. Por lo tanto, en ese contexto, una persona que comete delito y haya ingresado siendo mayor de 14 años, se le aplica. Pero si ingresó siendo menor de 14 años en ese momento, aunque haya cometido delito un par de años después, no podría aplicársele el agravante, sino que se le aplicará lo que corresponda al delito que cometió. Tenemos que despejar esa otra circunstancia y eso es una indicación nuestra. ¿Puede contestarle, doña Tania, al senador Moreira? Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Para contestar, el Ministerio Público solamente puso sobre la mesa como una observación el que los menores de edad no cometen infracciones administrativas de ingreso ilegal. No así el que sea o no aplicable el agravante, como bien dice el presidente, y sobre todo considerando que si son menores de 14 años, probablemente ese ingreso fue bajo la tutoría o cuidado de un adulto. Parecía difícil después sostener que hubiese tenido voluntad de cometer ese ingreso irregular o que ese ingreso irregular haya sido para cometer delito en el caso de los menores de 14 años, pero de todas maneras era poner sobre la mesa eso, que si no son sujetos de infracción administrativa de ingreso ilegal, podía verse alguna dificultad en la aplicación del agravante a futuro, pensando en algún juez de garantía, por ejemplo, que envíe una solicitud de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, ya que no son sujetos de infracción administrativa, pero sí el mismo hecho daría lugar a un agravante penal.
Solo era esa la observación. Sí, presidente, es lo último que pregunto, ¿ah? Yo entiendo esa parte y me parece una respuesta que puede ser complicada. Para cambiar eso, habría que cambiar el Código Penal, ¿no es cierto? Esa es la primera pregunta. Si nosotros consideráramos a esos mayores como causal de atenuante, por decirlo así, o agraviante, la palabra es atenuante, ¿no es cierto? Agravante. Y ya. Pero eso para los otros delitos, o sea, yo me aproveché de la conversación para preguntar, los otros delitos, ¿por qué no quieren rebajar la edad? ¿Cuál es la razón técnica jurídica para delitos de mayor connotación? En campos políticos, no No, jurídicos. Que quiero aprovechar de que estoy en esta comisión Sí, un poco para... Pero muy bien, sí. El Y espacio, así usted puede ir manejando el espacio lo los ofrece. acuerdos que se van a tomar después. Bueno, respecto de la infracción administrativa está la ley 21.325, que es la ley de extranjería e inmigración. Esa es la ley que excluye a los niños, niñas y adolescentes de dichas infracciones administrativas, ¿ya? Entonces, no es resorte de modificación del Código Penal, sino de la ley de extranjería e inmigración. Y respecto a su segunda pregunta, la verdad es que no estoy facultada para contestarlo porque yo vengo en representación del Fiscal Nacional, pero en materia de criminalidad organizada, y esto es materia de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente, entonces no quiero entrar en un área en la que no estoy autorizada en este momento. Así que muchas gracias. O sea, no hay democracia en la Fiscalía, no, es una broma. No, está bien, yo le entiendo, usted cumple su rol, ya, pero todas esas preguntitas se las vamos a hacer mañana. Ya, eso es todo, presidente, he quedado muy conforme con la participación en esta oportunidad del Ministerio Público. Muchas gracias, senador Moreira. Bueno, tenemos que despejar. Y la propuesta es que, tal como lo hemos hecho con la mayoría de los proyectos que tramitamos durante el 2024 y en el mes de enero del 2025, es que la mesa técnica conformada por los asesores legislativos, más los asesores legislativos del Ministerio del Interior y en este caso también del Ministerio Público, pudiesen participar en la búsqueda de una propuesta de redacción que incluya los temas, independientemente de la observación que hace el secretario general respecto de la admisibilidad del atenuante. Pero en el agravante y en las circunstancias que hemos definido respecto a los menores de edad, a ver si podemos precisar algo para tener una indicación sustitutiva que pudiéramos suscribir. Yo entiendo, Juan Pablo, que no tenemos límite para los plazos, por lo tanto podemos suscribir, puede ser en la sesión de mañana, en la ordinaria de mañana. Tenemos sesión a las 11. Si está preparada, lo podemos tratar, pese a que tenemos otro tema en tabla, pero lo podemos tratar y acuerpar una sola indicación, o la otra es sencillamente que el día viernes la tengamos preparada y si estamos suscribiendo la indicación, la estamos votando favorablemente, por tanto la votación estaría en consecuencia asegurada si es que todos llegamos a un acuerdo. ¿Les parece, Rafael, Tania? ¿Sí? ¿Ya? A ver, ponga el micrófono, por favor, Rafael, para que quede grabado. Sí, lo que le comento, presidente, me parece bien que el viernes, que efectivamente vamos a estar presentes en la sesión, lo podamos ver de esa manera. Muy por encima lo vimos con el señor Quintana, que el Ejecutivo está de acuerdo con su indicación, y la calificación que hace el Ministerio Público de reemplazar para cometer por facilitar la ejecución o dificultar la intimidad nos parece correcta. Muy bien. Va incluso más preciso a lo que añade reproche a la situación particular del que hace uso de este paso no habilitado. Y por lo tanto, claro, podríamos trabajar una indicación en ese sentido nueva para que sea suscrita en la comisión. En relación con el tema de la atenuante, a nosotros en principio entendemos la lógica del senador y salvo la opinión técnica de la Secretaría de que esto pudiera tener ese problema que usted comenta, presidente, tampoco tenemos una opinión contraria a la postura que plantea el senador, sin perjuicio que nosotros hemos favorecido la agravante.
No queremos en ningún caso que las expulsiones judiciales se vean afectadas por esta legislación. Eso sí es un punto importante para marcar para el Ministerio. Dejémoslo medianamente claro nomás. No podemos legislar, esa es la posición del Ministerio, de manera que luego de esto se dificulten las expulsiones judiciales. Sí. Para los casos en que hoy, de hecho, estamos apoyando fuertemente la modificación a la ley de drogas que está en la Comisión de Constitución. ¿Y cómo lo hacemos entonces para que calce con esa intención? O sea, ¿Tienen idea? Solo para cerrar, presidente, entendemos que la distinción entre simple delito y crimen es lo que es la fórmula en que el senador buscaba hacer esa distinción y iba a la irreprochable conducta anterior. Además, no es a todas las atenuantes, sino que marcaba el punto en la irreprochable conducta anterior no será aplicable para aquellos que cometan simples delitos y tendríamos que replicar un poco el fraseo. Muy bien. Traten de resolverlo en la redacción para que lo podamos discutir en la mesa técnica y luego lo podamos nosotros debatir y votar. Tania. Presidente, muchas gracias. Quizás para que todo quede dentro de la agravante, una posibilidad de solución sería que en los simples delitos se agrave 1 grado y en los crímenes 2. Y así no vamos a tener el problema de que con 2 grados van a quedar todos fuera de la expulsión, ni tampoco el problema de entrar en el área de las atenuantes, porque igual en la práctica una persona que actualmente no tenemos sus antecedentes, su historial policial, no se le pide la atenuante de irreprochable conducta anterior porque no tenemos cómo demostrar que eso es así, ¿ya? Entonces, en la práctica, señalar que no se le va a aplicar la atenuante por no conocer su historia policial porque ingresó irregularmente es lo mismo que tenemos hoy en día porque al no tener la historia no se le pide, pero sí se podría hacer la distinción que en simples delitos se agravara 1 grado y en los crímenes 2. Quizás podría ser una vía de solución. Estúdienlo, véanlo, porque efectivamente la irreprochable conducta anterior de una persona que es NN, nadie sabe quién es finalmente, no tiene historial, no hay huella, la verdad es que cuesta. Y entran finalmente a la cárcel como primerizo sin saber que puede ser un delincuente avesado, ¿no? No sabemos. Veámoslo, a ver cómo lo despejamos y estaríamos entonces en condiciones de discutir una propuesta de artículo único consensuado en la mesa, o a lo menos con mayoría de opinión favorable en la mesa de lo que resulte en redacción, y lo votamos el día viernes. ¿Sí? ¿Estamos como para eso? Muy bien. Coordina Carolina la mesa técnica, como ya es costumbre. Ofrezco la palabra, colegas. ¿Estaría todo claro? Esperamos tenerlo por Valdivia, senadora Sandón, senador Moreira. Véngase más al norte, desde Puerto Montt. Es que yo no puedo ir, presidente, me encantaría ir, pero el senador Pilo Durana me acaba de confirmar que él va a asistir. Que va. Y no puedo ir porque tengo compromisos con La Moneda, oye, con mis grandes amigos La Moneda. Pero muy bien. En la Casa de Moneda. Muy bien. Muy bien. Vaya, es bueno tener grandes amigos, ¿no? Muy bien, estimados colegas, invitadas, invitados, muchas gracias por la participación y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esperando poder tener de aquí al viernes una propuesta ya redondita, bien procesada para poder votarla el viernes. Esta sesión se levanta. Muchas gracias.